Buenas tardes amigos, nuevamente nos encontramos ahora con Denis, que nos va a realizar la tercera intervención sobre el Imperio Bizantino. Nosotros ya lo hemos presentado, ya hemos estado con él en 2 sesiones, así que Denis, te dejo, nos vemos entonces al final de tu intervención. Gracias, Jorge. Bienvenidos a todos ustedes. Estoy viendo que podemos ver acá. Sí. Bienvenidos entonces a la tercera sesión del curso Grecia a la Edad Media, el Imperio Bizantino. Hoy nos va a tocar el tema del Imperio y el cristianismo. Así que, en virtud del poco tiempo que siempre hay para estos temas, porque igual una hora es harto, pero estos temas son complejos, podríamos estar hablándolos muchas horas. Vamos a comenzar. Bueno, antes de hablar de, obviamente, Imperio Bizantino y cristianismo, hay que hablar un poco del cristianismo. Recuerden que es uno de los pilares del Imperio Bizantino. Acuérdense, parte de la herencia de Roma, la cultura griega, el cristianismo es otro de los pilares de este imperio. Por eso que es importante ahondar un poco más en ello. Cristianismo e Imperio Romano. Bueno, el cristianismo, como religión, nace dentro de los límites del Imperio Romano, en la región de Palestina. Ahí es donde vive y muere Cristo, nace, vive y muere Cristo. Y es importante porque esta primera época, todos sabemos, todos han visto películas relativas al cristianismo perseguido por el Imperio Romano, desde la época de los apóstoles en adelante. Y en ese sentido hay que aclarar de que estas persecuciones muchas veces terminaban en la muerte de los cristianos o en su apostasía, es decir, renegar su fe. Fueron periodos, no fue todo, no fue desde el inicio del cristianismo hasta el año 313 que vamos a ver que va a ser permitido el culto cristiano de manera pública. Durante todo ese periodo de tiempo no es que exista persecuciones a cada rato, no. Hay algunos momentos específicos, conocido el de Nerón, el emperador Decio, y el último también, muy importante, el del emperador Diocleciano. Son persecuciones que tampoco tienen que ver con la cuestión religiosa, porque todos sabemos que en el Imperio Romano la religión, había múltiples religiones, no había problema con la multiplicidad de religiones. Bueno, se dice que bueno, el cristianismo era mal visto porque era considerado una secta judía en sus inicios, pero en general la historiografía hoy tiende a inclinarse a entender que estas persecuciones tenían que ver más con un control de la opinión pública, temas de orden público. En el fondo, desviar la atención de ciertos problemas y el chivo expiatorio eran los cristianos. Como estamos hablando de Grecia en la Edad Media, hay que dejar claro que el cristianismo y la cultura griega antigua van de la mano. ¿Por qué? Porque el cristianismo se heleniza. Al poco andar se va a helenizar. La zona donde nace, que es la zona del Imperio Romano de Oriente, recordemos que es una zona donde la cultura es griega. Por lo tanto, el cristianismo va a ser fundamental para la difusión de cristianismo. Entonces, bueno, la labor de San Pablo, que fue al Areópago en Atenas, a hablar de cristianismo con los filósofos. Y para ello se utilizaron desde un comienzo los conceptos, las categorías intelectuales griegas en el cristianismo. ¿Para qué? Justamente para poder difundir en un mundo helenizado. Así que esa es una relación, la primera, muy importante. Y también la cultura griega clásica es importante porque de ella se utiliza, por ejemplo, la apología, la literatura apologética. Bueno, a través de diálogos, la apología, todos han escuchado las apologías de Sócrates, de Platón, por ejemplo. Las apologías buscan defender y argumentar en favor del cristianismo. Y eso a través de recursos retóricos de la Grecia antigua. Y además, la teología cristiana, los
fundadores de esta filosofía cristiana, que es la teología cristiana, van a ser griegos, van a ser filósofos griegos. Así que desde un comienzo, entonces, la cultura griega antigua y el cristianismo van de la mano, se le inicia el cristianismo, y es fundamental esta cultura para entender cómo se va a propagar por el Mediterráneo. Bueno, ahora vamos a ver un tema, después de esta pequeña introducción, un tema de la formación de la ortodoxia. Y vamos a ver el camino brevemente del cristianismo como religión oficial. En primer lugar, el cristianismo y la antigüedad tardía, es decir, vamos a hablar del contexto histórico en que el cristianismo se va a mover dentro del Mediterráneo. En este periodo que ya hablamos de la antigüedad tardía, que ya lo hemos nombrado, este periodo de transiciones, este periodo donde hay continuidades, hay cambios, se dice que hay una multiplicidad de religiones. El cristianismo, el judaísmo, el zoroastrismo, el maniqueísmo, diferentes cultos paganos, etc. Y no solamente hay una multiplicidad de estas religiones, sino que cada una de ellas encontramos una multiformidad, es decir, distintas interpretaciones respecto a los determinados dogmas de estas religiones. Por lo tanto, mejor hablar de cristianismos, judaísmos, paganismos, maniqueísmos, en plural. No estaba definida una ortodoxia en la cual se puede hacer frente diversas heterodoxias. Por lo tanto, es mejor hablar en esta época de múltiples ortodoxias. Esto va a ir cambiando. Y en ese sentido, el rol del emperador Constantino I, que fue el fundador de Constantinopla, va a ser muy, muy importante. El Edicto de Milán, que es junto al coemperador Higinio, va a dictar en 313. En el fondo es un documento que va a propagar de lo que ya había dicho, lo que se había escrito en un decreto anterior, el decreto de Galerio, de 311, 2 años antes. En el fondo se dice, no me gusta mucho la palabra, pero como legalizar el cristianismo, permitir el culto cristiano de manera pública, sin persecuciones. Por lo tanto, es el primer paso para que el cristianismo, que había estado en la oscuridad, había estado funcionando de manera subterránea, las pequeñas comunidades, obispos, dentro de todo el Mediterráneo, pensando que no superaban el 7-10% de la población, que no era mucho, ya puede ver la luz, ya se pueden construir templos. De hecho, el mismo Constantino es uno de los promotores de construcción de templos. Él mandó construir la Basílica de San Pedro, por ejemplo, entre otras, que no es la misma que conocemos ahora, que se empieza a construir en el comienzo del siglo XVI, pero Constantino entonces es un promotor. Se dice que él se bautizó efectivamente, pero además por fe tiene intereses claramente políticos, y los intereses políticos van por el lado de buscar la unidad del imperio. ¿Y por qué la importancia del cristianismo? Por lo que acabamos de explicar, la multiformidad. Existen varios cristianismos, tanto se va a buscar, porque el caso que hay muchas interpretaciones del cristianismo va a dividir al cristianismo, va a dividir a la gente del imperio. Entonces busca esta unidad del imperio a través de establecer una ortodoxia oficial, un dogma oficial que debe ser obedecido por todos los cristianos. Y así es como convoca, es la primera convocatoria ecuménica, el concilio ecuménico, es decir, que van a asistir obispos de toda la ecúmene, de todas las tierras cristianas. Por supuesto, como se hace en Nicea, en la parte oriental, van mucho más obispos orientales, pero igual van algunos pocos representantes de la iglesia occidental, y en ese sentido lo que se va a hacer es fijar el dogma a través del credo, que pasa a llamarse credo niceno, justamente porque se establece el concilio niceno. Por lo tanto, lo que está contenido en el credo son los dogmas cristianos, y eso es lo que se debe obedecer. Posteriormente, se da un paso más allá en esta relación entre cristianismo y imperio romano. Teodosio I, o Teodosio el Grande, en el edicto de Tesalónica del año 380, va
a determinar, va a decretar que el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio. Y es así como el edicto de Milán se reconoce como el edicto de tolerancia, pues se tolera el ejercicio del culto cristiano. El edicto de Tesalónica va a ser conocido como el edicto de intolerancia. ¿Por qué? Pues no se va a tolerar ninguna otra religión que no sea la cristiana. Por tanto, se va a empezar a perseguir ahora a los paganos, desde el edicto de Tesalónica. Y un año después, el concilio de Constantinopla, que va a ser el segundo concilio ecuménico, se va a ratificar con algunos leves cambios, pero se va a ratificar el credo de Nicea. Por tanto, el credo niceano que se le llama pasa a llamarse también, se puede encontrar en literatura, como el credo niceno-constantinopolitano. Por tanto, hay una reafirmación del dogma oficial, la interpretación oficial, es decir, de la ortodoxia. Para hablar de la formación de ortodoxia y hablar de las herejías y concilios, es importante definir, tener más o menos claro estos tres conceptos clave: ortodoxia, herejía y concilio. Ortodoxia es la recta fe. En el sentido, en este mundo de diversos cristianismos, diversas interpretaciones, esta va a ser interpretación oficial. Y se entiende que aquellos grupos que no sigan esta ortodoxia, no sigan lo que el dogma que ha sido establecido en el credo niceno, diga, en ese sentido va a ser perseguido como herejía, que es el segundo concepto. Herejía, que básicamente significa opinión, va a ser una opinión disidente, una opinión, una interpretación distinta a la de la ortodoxia. Por lo tanto, los emperadores, sobre todo, que van a estar en defensa de la ortodoxia, van a ayudar a perseguir a los herejes. Ahora, la herejía es algo común en esta época. Señalar que en la antigüedad tardía, el más destacado intelectual del reino visigodo, Isidoro de Sevilla, en su obra Las Etimologías, da cuenta de más de 70 de estas herejías. Por supuesto, no las vamos a ver todas acá, obviamente que él hablaba de toda la cristiandad, tanto oriental y occidental, pero la herejía era algo común y era una cuestión muy importante, y por eso se estudia, más allá de lo dogmático, más allá de lo teológico. Es importante porque genera muchos conflictos sociales, divisiones fuertes, es decir, la gente se peleaba en las calles por esto. O sea, no era un disenso de unas élites, no, era un problema popular, de las élites, pero también popular, y que generaba muchos conflictos. Por eso que los emperadores siempre estaban interesados en zanjar estas diferencias para mantener la unidad interna del imperio. Finalmente, lo que es un concilio, sínodo, es una reunión, asamblea de obispos. Los concilios pueden ser regionales, pueden ser dentro de un reino, se reúnen los obispos de todos los obispos de un reino, o los ecuménicos, como señalé ya el de Nicea y de Constantinopla, en que se convoca, y por parte del emperador, a todos los obispos del ecúmene, y son ellos los que van entonces a establecer, por ejemplo, el dogma, por ejemplo, van a condenar herejía, luego también van a ver cuestiones formales sobre culto, o también pueden ver cuestiones disciplinarias. Más o menos lo que se habla en un concilio. Si vamos a hablar de la primera herejía, el arrianismo, que es condenada al concilio de Nicea, es del año 325, convocada, como ya hemos dicho, por el emperador Constantino I. El arrianismo tiene su nombre de un presbítero llamado Arrio. Arrio no es el inventor de esta herejía, sino que fue un difusor muy importante, por eso de ahí viene su nombre, pero era una idea que venía hablándose antes en este contexto de multiformidad dentro del cristianismo. Es considerada una herejía trinitaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la Santísima Trinidad, para la ortodoxia, establece que hay un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido, la ortodoxia nicena va a señalar que el Cristo, es decir, el Hijo, es consubstancial y coeterno con Dios Padre. Es la misma substancia, y por supuesto, si el Padre y Dios es eterno, es también porque es lo mismo. Básicamente, dicho palabras muy simples, porque estos temas, ya cierto, son muy complejos. Aquí estoy haciendo una reducción muy simple para entenderlo nada más. Pero esto es muy, muy, muy complicado a nivel de teología. ¿Qué decía el arrianismo entonces frente a esta postura ortodoxa?
decía lo contrario, que Cristo es una criatura, es un ser creado por el Padre. El Hijo es creado por el Padre. Por lo tanto, no hay consubstancialidad, y tampoco es coeterno. ¿Por qué? Porque el Padre ya existía cuando lo crea. Esa era la gran diferencia. Ahora, ¿por qué es interesante todo el tema del arrianismo? Primero, por una cuestión que ya hablamos en el tema de la reconquista de Justiniano, que fue los pueblos germánicos con los cuales va a combatir para reconquistar las provincias occidentales del imperio. Recuerdan, visigodos, ostrogodos, los vándalos. Ellos eran arrianos. ¿Por qué? Pues incluso hay que decir que estos pueblos ingresan al imperio, o a las provincias que fueron del imperio, ya siendo arrianos. Es decir, eran cristianos, pero arrianos, no ortodoxos. Debido a la misión evangelizadora de un clérigo llamado Ulfilas, o también Wulfilas con W, también se puede encontrar así en la literatura, y en fin, él va a evangelizar o a convertir al cristianismo arriano a estos pueblos. De ahí su importancia. En el caso del caso de Oriente, hay que entender que una vez que 325 Constantino los va a condenar al arrianismo, los siguientes emperadores, si van a ser cristianos, van a tener tendencia arriana, y algunos derechamente, como Constancio II, van a ser arrianos. Por eso que Teodosio I, en este concilio de Constantinopla, no solamente va a ratificar el dogma ortodoxo, sino que además va a volver a condenar el arrianismo. Tras el siglo IV, el arrianismo ya no deja de ser un problema dentro de los límites del Imperio Oriental, que nosotros ya estamos hablando que es el Imperio Bizantino. Ahora van a venir vamos a hablar de dos herejías, además herejías cristológicas, porque tienen relación con la naturaleza de Cristo. El primero fue condenado en el concilio de Éfeso en el año 431 y se llama nestorianismo, ya que un obispo un clérigo de Antioquía, en la actual Siria, pasa a ser, es nombrado, patriarca de Constantinopla, y que llamaba Nestorio, y él va a llevar entonces al patriarcado de Constantinopla esta llamada herejía, por lo cual va a ser posteriormente echado de su cargo, lo van a expulsar. ¿En qué consiste el nestorianismo? En el caso de la naturaleza, ¿qué dice la ortodoxia primero? Cristo tiene dos naturalezas, es tan humano como divino, es perfectamente humano, perfectamente divino, es decir, en palabras simples, es tan humano como divino. Esas son las naturalezas. Por tanto, la Virgen María, se considera como la madre de Dios, la Theotokos. La Theotokos, la madre de Dios, ya que Cristo en su naturaleza, por igual, es humano y divino a la vez. ¿Qué postulaba el nestorianismo y que por lo cual fue considerado herejía y fue expulsado en Nestorio como patriarca de Constantinopla? Cristo efectivamente tiene dos naturalezas, pero va a prevalecer la naturaleza humana. Va a dar mayor importancia a la naturaleza humana por sobre la divina. Por lo tanto, no va a ser tan humano como divino, sino que va a ser la naturaleza humana la que va a importar más. Por lo tanto, para el historianismo, la Virgen ya no es la Theotokos, la madre de Dios, sino que es la madre de Cristo, la Christotokos. Ahí está poniendo énfasis entonces en la naturaleza humana de Cristo. Bueno, tras la salida de Nestorio del patriarcado, los nestorianos, y esta es la importancia, se van a movilizar fuera de los límites del imperio y van a crear comunidades cristianas, tanto en Persia como en la India, incluso en la China. Y eso es interesante porque después Marco Polo y los misioneros, tanto franciscanos como dominicos, ya en plena Edad Media, van a encontrarse con comunidades cristianas, incluso en la lejana China. La segunda, recuerdan que, sobre todo en la sesión anterior, hablé bastante del monofisismo, lo nombré, no es que haya hablado mucho de ello. El monofisismo que fue condenado en el Concilio de Calcedonia en el año 451. El monofisismo, es una herejía que siempre va a estar promovida especialmente por los patriarcas de Alejandría. El primero de ellos es el patriarca Cirilo, y
Y bueno, vamos a ver primero qué es y después vamos a ver su importancia. La ortodoxia, recordemos, lo mismo que para el nestorianismo, en el caso de la naturaleza de Cristo, Cristo tiene dos naturalezas, tanto humano como divino. Que va a señalar el monofisismo, que la naturaleza divina de Cristo va a absorber la naturaleza humana, es decir, tiene una sola naturaleza. Es totalmente preeminencia a la naturaleza divina. Con esta diferencia, generan muchos conflictos políticos dentro del imperio. Ya algo hablamos en el periodo de Justiniano, los conflictos que tuvo para mantener la ortodoxia, considerando que incluso su mujer, Teodora, Teodora era monofisita. Por supuesto, entonces va a crear un gran conflicto, porque además el monofisismo pasa a ser un elemento identitario de las provincias orientales del imperio. El monofisismo, como dije, nace en Alejandría, en la región de Egipto, pero se va a expandir hacia Palestina, hacia Siria. Por tanto, va a ser un problema de todas las provincias del imperio y eso va a tener muchas consecuencias que las vamos a ver en la última sesión, el próximo lunes, precisamente con la relación de las guerras con los persas y con los musulmanes. Pero en resumen, el monofisismo es un elemento de diferenciación y también de separación dentro del mismo imperio. De ahí su importancia. Aquí podemos ver que toda esta zona, de acá, Siria, Palestina, Egipto, todo esto era mayoritariamente monofisita, no totalmente. Ahí la zona de Constantinopla, aquí Asia Menor, Anatolia, puede considerarse más proclive a la ortodoxia dentro de este enfrentamiento de estos cristianismos. Ahora vamos a pasar al último tema, que es más largo, es más apurado porque para tratar de tener más tiempo para este, que es un tema creo que es interesante. Tiene que ver con la relación entre la iglesia en Occidente, la iglesia latina, la iglesia romana, con la iglesia en Oriente. Aquí en la pantalla, de manera muy resumida, lo que voy a exponer aquí son las diferencias, las diferencias de base que tienen ambas iglesias, culturalmente, que las va a ir separando. Aquí se va a iniciar un proceso que va a terminar en la separación de las iglesias. Pero hay que entender de cuando nace el cristianismo y cuando se desarrolla todo estos concilios ecuménicos, la clasificación de la ortodoxia, la iglesia es una sola. Eso hay que hablar, no nace una iglesia romana y la otra griega, no. Es una iglesia, solo una iglesia, está unida. Pero estos elementos que vamos a hablar ahora y los hechos históricos que ocurrieron después, o sea, en el recurso del tiempo, van a ir definiendo que cada vez más se van a ir separando hasta terminar en el quiebre entre ambas iglesias. Pero primero hay que dejar claro que eran lo mismo, era una sola iglesia, solo que al igual que el imperio que era uno solo y tenía una parte occidental y oriental, aquí estamos en el mismo dilema, ¿no? Por el cuento de la cultura. Por supuesto, en Occidente, latín, ya lo hemos dicho, del siglo IV, V, ya casi nadie hablaba latín en Occidente. Como ejemplo, uno de los papas más destacados de la antigüedad tardía, va a ser fundamental para la organización de la iglesia en Occidente, va a ser el papa Gregorio Magno, ¿no? Que va a gobernar la iglesia entre el 590 y el 604. Él, antes de ser papa, había sido legado, embajador de otro papa, el papa anterior, en Constantinopla. Estuvo varios años en Constantinopla, volvió, fue papa. Él nunca aprendió griego. Por ejemplo, un hombre cultísimo que escribió mucho, no tiene idea de griego. Y en el caso de la parte oriental, todos sabemos que el latín dejó de ser, con el tiempo, dejó de ser la lengua del imperio y se va a reservar su estudio solamente a la alta cultura, a los estudios superiores y nada más. Por lo tanto, esta diferencia lingüística también va a conspirar en como vamos viendo, este camino que cada vez va separando más a estas iglesias. En segunda diferencia, tenemos que hablar sobre el principio de gobierno de la iglesia. En la parte occidental, Roma, que era el único gran obispado que manejaba, bajo el cual estaban todos los otros obispos,
tenía un principio monárquico. Es decir, que la cabeza de iglesia debe ser una sola la cabeza, quien gobierna toda la iglesia, y por supuesto ya en Roma. Tenía que ser Roma. Roma va a promover desde un comienzo y se va a ir aceptando algo que se llama la primacía de Roma. ¿En qué se va a basar? Básicamente que fue Jesús el que le dijo a Pedro que construyera, que va a ser la piedra angular de su iglesia, que tenía que fundar su iglesia, y Pedro fue el primer papa, el primer obispo de Roma. Por lo tanto, eso más otros argumentos jurídicos que posteriormente van a utilizar el papado, va a determinar que es el principio para ellos, en su mentalidad, que debería gobernar la iglesia, uno solo, el papa. Pero ¿qué opinaba la iglesia en Oriente? La iglesia de Oriente tenía un principio que se llama colegial o colegiado, es decir, un principio conciliar, buscaba el concilio ecuménico, es decir, que hubiese varias cabezas que gobernaran la iglesia, esta iglesia universal, pero entendiendo que hay una orden de prelación de importancia, que por supuesto en esta pentarquía, pues van a ser 5 los patriarcados, según la mirada de la iglesia en Oriente, deben gobernar junto a la iglesia, obviamente entendiendo que hay unas más importantes que otras, pero se entiende que es como un gobierno colegiado. La pentarquía entonces va a estar encabezada como más importante Roma, obviamente van a entender que existe la primacía de Roma, pero no como gobernante único, sino que en conjunto con Constantinopla, Alejandría, en Egipto, Antioquía, la actual Siria, y Jerusalén, Palestina. Eso también, por supuesto, estas distintas visiones sobre cómo debe ser gobernada la iglesia también van a ayudar a diferenciar ambas iglesias. Y el otro considerado interesante de ver, otro motivo de diferenciación, es la visión que se tiene sobre la relación entre lo civil y lo religioso, entre el poder civil y la autoridad religiosa. En Occidente, básicamente, desde muy temprano, se va a establecer esta separación, el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, cada uno en su ámbito, y cuando se interfiere uno en el otro, van a haber conflictos, obviamente este curso de Imperio Bizantino, pero hay muchos conflictos durante toda la Edad Media, la antigua tardía y la Edad Media, entre el Papa y los reyes y emperadores. ¿Qué pasa en Oriente? Se va a buscar siempre el equilibrio, ¿no?, entre el poder civil, es decir, la autoridad imperial, y la autoridad eclesiástica de los patriarcas. Ahora, ya sabemos que ese equilibrio el primer elemento que hay que tener en claro es que el emperador, o sea, la cabeza, va a ser el que va a nombrar o puede expulsar a los patriarcas y va a convocar los concilios. Por lo tanto, sí, hay un rango de acción para interferir en cuestiones eclesiásticas, pero a su vez también, dentro de un límite que busca siempre el equilibrio, los patriarcas también van a tener un cierto margen para intervenir en cuestiones civiles, temporales, seculares. Y una muestra de esta ideología, me encontramos en el mosaico de la iglesia de San Vitale de Rávena, en el siglo VI. Recuerdan que Rávena fue el último punto en caer de los ostrogodos, y dentro del contexto, de la Reconquista Justina. Aquí tenemos los 3 pilares del poder en Bizancio. Al centro, el más importante, el emperador. Está claro. Aquí, a la derecha de la pantalla, el otro pilar, la iglesia. Aquí está representado primero por el obispo de Rávena, Maximiano. Y a la izquierda, la otra institución importantísima para el poder en Bizancio, que va a ser el ejército. Acá se dice que está al lado del emperador, es Belisario, el general más importante en esta empresa Reconquista, de que hablamos la sesión anterior. Ahora, si vemos quién está delante de todos, ¿quién es? El emperador. Primero está el centro, más importante. Y aquí se ve que está tapando a Belisario, por lo tanto, el emperador está por sobre el ejército. Y aquí al otro lado
vemos a Maximiano, el líder de la iglesia, no patriarca, pero sí de la iglesia de Rávena, también tapado aquí su codo por el emperador. Pero si bajamos la vista, vamos a encontrar que los pies de los hombres de iglesia están más adelante que los del emperador Justiniano. Por lo tanto, aquí se muestra esta ideología, buscar este equilibrio. Por un lado, acá tenemos que es más importante el emperador, pero la iglesia no está totalmente detrás, sino que tiene su ámbito de influencia. Dentro de las decisiones del imperio, por supuesto, las decisiones que conciernen a lo eclesiástico, lo espiritual. Bueno, hay muchos hitos, hechos históricos que podemos destacar en la relación entre la iglesia romana y la iglesia oriental. Son mucho más de los que vemos acá. Elegí esto nomás de manera de ejemplo y para ver algunos temas interesantes, así vamos a ir conociendo más situaciones dentro de estos 11 siglos que duró el Imperio Bizantino. Y vamos a ir viendo que cada vez van agregándose ingredientes que van a terminar finalmente en la separación entre la iglesia romana y la iglesia oriental griega. Vamos a partir con algo que ya vimos en la clase anterior. El siglo VI, el monofisismo. El monofisismo, ya vimos lo que era, esta herejía nacía en Alejandría, que va a abarcar muchos problemas para el gobierno de Justiniano. Eso también lo vimos en la sesión anterior. Ahora, por supuesto, este tema del monofisismo, y también igual que en algún momento tuvo Justiniano, se dice por mantener unida el imperio, se dice por influencia de Teodora, que era su mujer, que era monofisita, no sabemos, pero estos guiños al monofisismo, esta pequeña tolerancia al monofisismo generó problemas y alegatos de parte de Roma. Por Roma, al igual que se entiende que era el emperador en Constantinopla, eran ortodoxos. El monofisismo herejía, y los romanos protestaban. Entonces, por esta tolerancia, estos momentos de tolerancia, cuando fue todo el gobierno de Justiniano, esa tolerancia al monofisismo. Así que ahí tenemos un pequeño control. Pero la iglesia sigue unida. Es una sola iglesia. El siglo siguiente, el siglo VII, tenemos el problema del monotelismo. Por supuesto, esta era otra herejía. ¿Qué consiste? En el gobierno del emperador Heraclio, que gobierna entre el 610 y el 640, se encontró, por supuesto, Heraclio con el mismo problema que tuvo Justiniano, los monofisitas. Y, por supuesto, en un contexto que vamos a ver en la próxima sesión, Heraclio combatiendo contra los persas, necesitaba unidad, y va a crear bajo su gobierno una solución que intenta, sin mucho éxito, dejar contentos tanto ortodoxos como a monofisitas. Y se crea este monotelismo. El monotelismo señala que hay dos naturalezas, la humana y la divina, para dejar contentos a los ortodoxos, pero habla de que hay una sola voluntad, la voluntad divina. Aquí se sale de la naturaleza y habla de la voluntad, es solo una voluntad que es la divina, para tratar de dejar contentos a los monofisitas. Por supuesto no lo logra, pero sí en este intento se va a encontrar con la oposición, al igual como la oposición que tuvo en su momento Justiniano, la oposición de Roma, defensora de la ortodoxia, frente a este híbrido llamado monotelismo, que al final era un intento político por tratar de terminar con los conflictos internos. En fin, pasamos ahora al siglo VIII. Aquí nos vamos a meter un poquito más, el periodo iconoclasta. Bueno, en realidad hay que decir de que son dos periodos, ¿no? O uno solo con una interrupción, ¿no? O sea, como lo queramos ver. Se inicia el 730 al 787 y después se reinicia el 815 al 843. ¿Qué va a consistir el periodo iconoclasta? Se va a tratar sobre el problema del culto a las imágenes. El periodo iconoclasta, aquellos que buscan romper o quebrar las imágenes, que va a ser básicamente el emperador o los emperadores y obviamente el patriarca, porque si el patriarca se niega, pues sabemos que el emperador lo cambió y ponía a alguien que asintiera a todo lo que él dijera.
van a acusar básicamente de idolatría. Y eso es contra el cristianismo, una idolatría a las imágenes. Que ya no es la veneración que los iconodulos, es decir, los que buscan venerar las imágenes, algunos esclavos de imágenes, tratan de que prevalezca. Ahora, el tema del culto a la imagen es un tema de larga data, desde el comienzo del cristianismo. Bueno, bastante largo meterse ahí ya en ese tema para discutir los argumentos de un lado a otro, pero en resumen, en honor al tiempo, voy a señalar nomás que desde un comienzo y se establece que las imágenes son necesarias, se puede permitir, la materialidad de Cristo va a ratificar esta naturaleza también humana. ¿No? O sea, estaríamos negando si es que no hubieran imágenes de él, de los santos. Y respecto al problema de idolatría, se habla de que no se idolatran las imágenes, sino que hay una veneración a los santos, por ejemplo, a la adoración a Dios, a través de Cristo. Y se habla de la llamada vía anagógica, ¿no? Que es la elevación del alma en la contemplación de las imágenes para alabar a Dios. ¿No? Se pasa de un camino de lo visible, que es la materia, la materialidad del icono, de la imagen, hacia lo invisible. ¿No? Una conexión con lo invisible, con lo sagrado. Bueno, León III, que resume el 717 en un contexto bien peculiar que vamos a ver en la próxima sesión, ya que en 717 comienza el asedio a Constantinopla por parte de los árabes musulmanes, y su hijo, posteriormente Constantino V, van a ser los principales promotores de esta prohibición del culto a la imagen. Se va a establecer incluso en el gobierno, bajo el gobierno de Constantino V, un concilio, el de Hieria, en el 754, prohibiendo absolutamente todas las imágenes. Y esto va a rehabilitarse y va a ganar la posición iconográfica finalmente en el concilio de Nicea, 787. Después va a haber un segundo periodo que fue menos dramático, menos intenso. ¿Por qué? Porque ya en la década del 60, de los 770, por ahí, 65, comienza persecución a todos los iconodulos. Y la mayoría de los monjes, que es un sector muy importante y popular del cristianismo oriental, van a ser muchos exiliados, algunos van a ser asesinados, va a ser un problema fuerte. No una guerra civil como la conocemos nosotros, pero sí una confrontación interna bastante dura. ¿No? Es por eso mismo que de Concilio no queda nada sobre literatura iconoclasta. Para entender por qué se hizo, no hay muchas fuentes. Se sabe nomás por el Concilio Nicea lo que va a hacer es contestar al de Hieria punto por punto, ¿verdad? Ahí se puede sacar alguna idea. A León III, por supuesto, la historiografía bizantina lo hizo pedazo de ahí en adelante, lo criticó mucho, y se habla de que se vendió al aniconismo de los árabes, de los judíos, que eran supersticiosos. Al final, lo que se estima es que León III simplemente temió por el tema de la idolatría, de que no se cayera en la idolatría. Simplemente fue eso, esa fue su postura. Pero en fin, las consecuencias, ya dijimos algo, conflicto interno fuertísimo, especialmente en el primer periodo. Por supuesto, Roma era iconodula. Se entendía que el iconoclasta era hereje, de hecho, porque al romper las imágenes se estaría negando la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, por eso agregamos este hecho o este proceso en particular como un motivo de distanciamiento con Roma, pero no de separación, recordemos. Y bueno, la otra gran consecuencia fue la destrucción de obras de arte. Es muy complicado encontrar, dicho, imposible encontrar arte bizantino anterior al siglo IX dentro del espacio geográfico de Constantinopla, de Grecia, de la actual Grecia. Es por eso que, por ejemplo, tenemos
este mosaico que acabamos de ver de Justiniano está en Rávena, ¿no? Porque los cristianos occidentales no se sumaron a este movimiento iconoclasta. Así que bueno, tenemos ahí algo al menos de arte bizantino que sobrevivió. Todo el arte después que vemos en la misma Santa Sofía, lo poco que se recuperó alguna vez, son mosaicos, es arte posterior a todo este periodo. Después viene iconoclasta, siglo IX, tenemos la coronación de Carlomagno. Obviamente hubo distanciamiento con el Papa porque nombró a Carlomagno emperador, otro emperador, cuestión que era inaceptable para Bizancio. Por supuesto, Bizancio, de manera mesurada, él no iba a presentar una guerra en contra de Carlomagno, y mucho menos para imponerse como emperador. No iban a volver a cometer el error que tuvo Justiniano al mirar la proyección de Bizancio, girar la proyección de Bizancio hacia Occidente. Así que Carlomagno va a aceptar, finalmente, Carlomagno va a aceptar el título de autocrator, de emperador, pero se va a reservar el emperador bizantino el título de Basileos ton Romei. Por lo tanto, eso de que ellos son los romanos, los bizantinos se sientan romanos, y los conquistadores legítimos los romanos, continúa. Siglo IX, el filioque. Este sí fue una diferencia dogmática, a diferencia de todas las anteriores. ¿Por qué? ¿Qué es el filioque? Significa, es una palabra en latín que significa y del hijo. Tiene que ver con el dogma niceno. En Oriente se habla siempre que el Espíritu Santo proviene solo del Padre. En cambio, en Roma se utilizaba, se tenía como dogma, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Por eso se llama filioque, y del Hijo. Esta cuestión que comenzó en los tiempos visigodos, en la península ibérica, en el siglo VI, ya con los visigodos ortodoxos, ya no arrianos, habían dejado el arrianismo, Recaredo se convierte al catolicismo, y en ese mismo concilio tercero de Toledo, creo que es 589, si mal recuerdo, se va a establecer este cambio, esta diferencia con el dogma niceno, que habla que el Espíritu Santo viene solo del Padre, este habla del Padre y del Hijo. Y desde ahí, desde la península ibérica, se va a expandir al resto de Europa occidental. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo IX hay un conflicto no solamente religioso, también hay conflicto político. No recuerden que está la disputa por los pueblos eslavos, que los va a evangelizar, y ahí asume una posición muy proclive a esta evangelización de parte de los bizantinos, el patriarca Focio, que ya hemos hablado, que es uno de los intelectuales más importantes del siglo IX. Y eso, por supuesto, no le gustaba a Roma, y cuando lo criticaron, querían que lo sacara, que le hicieran presión para que el emperador lo saque. ¿Y cómo va a contestar Focio? Un buen intelectual, sabía bastante de teología, saca a relucir este tema del filioque, ¿no? Señalando que éramos herejes en Roma porque Roma dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Bueno, ¿qué fue la consecuencia? Sí, hubo un distanciamiento entre las iglesias, pero no pasó nada más. Seguían estando unidas. ¿Por qué? Porque al final ambas posturas, la romana y la de Iglesia Oriental, cuando se van a retroceder y van a evitar el conflicto. ¿Cómo? Roma, por un lado, va a aceptar la ortodoxia, ¿ok? Tienen razón, no vamos a insistir. Y por otro lado, el emperador Basilio I, ya en esa época, el primero, como vimos, el fundador de la dinastía macedónica, va a sacar a Focio como patriarca, lo va a echar. Y con eso todos quedaron tranquilos. Por lo tanto, tampoco es el quiebre definitivo, ni mucho menos, pero sí muestra ya una diferencia, incluso dogmática, que es importante. Como dato, en 1014, el Papa de la época decreta que se utilice en todas las misas en Occidente el credo con el filioque, es decir, que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo.
Eso tampoco generó una división terrible. Vamos avanzando. Algo que ocurrió en el siglo X, coronación de Otón I, eso ya lo vimos, ¿no? Cómo fue zanjado, el mismo que Carlomagno, no vamos a protestar, vamos a protestar, pero no vamos a armar una guerra, ni vamos a disputarnos con los cristianos de Occidente. ¿Y cómo va a ser resuelta esta coronación de Otón? Al igual que con Carlomagno, se va a decir que sí, vamos a aceptar que es emperador, así que el Basilio Otón Romellón es para solamente el monarca bizantino. Y además, como ya lo dijimos en la clase anterior, el hijo de Otón I, Otón II, se va a casar con la princesa bizantina Teófano. Así que también fue un impas, pero no provocó ningún quiebre. Siglo XI, cisma de 1054. El cisma de 1054 hay que enfrentar al cardenal Humberto de Silva y Cándia contra el patriarca Miguel Cerulario. Es lo que tradicionalmente nos enseñaron a todos en el colegio, los que tenemos más edad, que este fue el quiebre definitivo entre la iglesia romana y la iglesia griega oriental. Bueno, les tengo que comunicar que eso es mentira. Hemos vivido engañados muchos años, porque el quiebre no se produjo acá, y les voy a explicar inmediatamente por qué. El patriarca Miguel Cerulario era bastante opositor a Roma, siempre le mandaba cartas a Roma criticando, por ejemplo, que utilizaban en la hostia, la llamada hostia, el pan ácimo y no el pan fermentado como ellos, también con problemas del filioque, etc. Pero además, en un momento también con intereses políticos, hace que el Papa envíe un legado, un embajador, un grupo de, obviamente, con traductores que sepan griego, porque obviamente el cardenal Humberto no sabía griego. Lo envían a Constantinopla para tratar de zanjar la diferencia que estaba hablando Miguel Cerulario. Son muy bien recibidos por Constantino IX, esta delegación, muy bien recibido por el emperador bizantino, pero en los días que estuvieron en Constantinopla, el patriarca Cerulario lo trató pésimo, lo humilló, no reconoció su calidad de cardenal, etc. ¿Qué terminó? Que cardenal Humberto se enoja y a mitad, creo, del mes de junio, va y entra a Santa Sofía, deja en el altar mayor una carta de excomunión, excomulgando a Miguel Cerulario, y lo excomulga a nombre del Papa. Y se va. ¿Qué hace el patriarca Miguel Cerulario? Toma la carta de excomunión que había dejado Humberto, la quema, y redacta una nueva carta de excomunión, esta vez excomulgando a Humberto. Y aquí es lo que siempre se ha hablado de que en este momento se excomulgaron el Papa y el Patriarca, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque el detalle de esta historia nos dice que el cardenal Humberto, cuando entrega la carta de excomunión, ya habían pasado en ese momento 2 semanas que el Papa había fallecido, el Papa que lo había enviado. Tanto el mandato se había extinguido. Jurídicamente, la excomunión que expide Humberto de Silva en contra del patriarca de Constantinopla no es válida. Por lo tanto, ahí nunca hubo una excomulgación. Y la carta de excomulgación, de excomunión del patriarca hacia el cardenal Humberto era simplemente eso, contra el cardenal Humberto, no contra el Papa. Por lo tanto, aquí tenemos que descartar una separación de la Iglesia. Por supuesto, esto trajo consecuencias, diferencias, pero no trajo una separación de la Iglesia por nada. Llegamos al siglo XIII, la Cuarta Cruzada, especialmente el año clave es el 1204. Como era típico de la época, se hace la llamada por parte del Papa Inocencio III a una nueva cruzada. Las cruzadas tenían por intención recuperar Jerusalén, en términos muy simples, pero no es nuestro tema. Esta cruzada, este ejército está comandado por líderes venecianos, quienes se desvían a Zara, que Zara es, aquí lo ven, Zara
perdón, acá. Zara era una ciudad cristiana, pero aún así fueron, que queda en Dalmacia, la actual Croacia. Tienen a Zara, ¿para qué? Para sacar un botín que sirva para financiar la cruzada contra Jerusalén, perdón, para recuperarla de manos musulmanes. Pero ahí se encuentran con el príncipe Alejo, que llega a un acuerdo con estos líderes venecianos. ¿Para qué? Para que lo pongan a él como emperador, saquen a su tío Alejo III y lo instalen a él. ¿A cambio de qué? De suculento oro, que le serviría obviamente a los cruzados para continuar su viaje a Jerusalén y liberar. Esto fue a finales de 1203 y comienzo de 1204, pasados los meses, Alejo IV no pagó. ¿Y qué deciden los cruzados, los venecianos? Saquear Constantinopla. Saquear Constantinopla, y aquí, este sí es el punto clave, el quiebre, no solo formal, sino que cultural, entre ambas iglesias, entre el mundo griego y el mundo latino. Acá está el quiebre, el saqueo de Constantinopla. Aquí nace el nacionalismo no del siglo XIX, sino nacionalismo griego, entendido en la época. Una diferenciación que siempre, en Edad Media, la diferenciación se da por la alteridad, una visión del otro religiosa, pero esta vez, y esta es la sorpresa para los bizantinos, para la cristiandad oriental, que son traicionados por hermanos de la fe. Son cristianos que los atacan por la espalda y asesinan, violan, incendian, saquean, se roban las reliquias, el tesoro del imperio. Además, expulsan al emperador, crean el imperio latino de Constantinopla con un líder veneciano a la cabeza. Después, después en el mundo de la iglesia, son expulsados los párrocos, el patriarca, expulsados los monjes de sus monasterios. ¿Para qué? Para instalar a clérigos occidentales. ¿Qué hace el imperio? ¿Desaparece? No. Se repliega a esta zona y se forma el imperio de Nicea. Hasta en 1261, es decir, de 1204 a 1261, el imperio perdió Constantinopla. Y solamente en 1261, con ayuda obviamente de los habitantes de Constantinopla que eran griegos, vuelven los bizantinos a recuperar su capital y a reiniciar, entre comillas, bueno, nunca se había acabado, pero a reiniciar el imperio desde su capital. Así que el sentimiento antilatino ahí se produce, va a ser clave para entender el quiebre de la iglesia. Este es el hito más importante, el quiebre entre las iglesias. Bueno, aquí está la cuadriga de la Basílica San Marco de Venecia. Muy bonitos estos 4 caballos, pero formaban parte del mobiliario del hipódromo de Constantinopla. Esto forma parte del saqueo de los venecianos. Obviamente también todas las reliquias que están repartidas por Europa, muchas de estas eran de Constantinopla. Así que aquí es donde surge este sentimiento antilatino, pero puedo decir que tampoco marca el quiebre definitivo. O sea, marca el quiebre definitivo, pero hay nuevos intentos por unir las iglesias a la iglesia. ¿Por qué? Porque por un lado, Roma tenía interés de subyugar a la iglesia oriental, por lo tanto quería la unión para ellos imponer esta primacía romana. Y por otro lado, sobre todo el emperador bizantino, ante el peligro inminente de los turcos otomanos, también querían entrar a una unión con Roma para que los ayudara militarmente a aguantar a los musulmanes. Y en ese contexto tenemos que en 1438-1439 se celebra un concilio, conocido como Ferrara-Florencia, en 2 o 3 ciudades de hecho, en donde se busca la unión y se establece la unión de la iglesia romana y la iglesia griega. Por la fecha se dan cuenta que esto fue previo a la caída de Constantinopla. Pero si bien
aquí las cúpulas, y especialmente emperador por una cuestión política, no religiosa, buscaba finalmente esta unión entre las iglesias, por una cuestión de intereses políticos. Lo que va a ocurrir en las bases de la iglesia y en el pueblo griego es absolutamente rechazo. La Cuarta Cruzada no se había olvidado para nada. Así que este rechazo va a trascender, y de hecho en la caída de Constantinopla, que podríamos ver como el último hito en esta relación, pero más que un hecho o un acto, lo que tenemos es una omisión, ¿no? Vamos a hablar de la caída de Constantinopla mayormente en la próxima sesión, pero hay que señalar de que, o vamos a adelantar, que los occidentales no colaboraron en la defensa de Constantinopla, y eso también ayudó a su caída en 1453. Ahora, como una manifestación de lo que he dicho en cuanto a la importancia que tuvo 1204 en la mentalidad de los griegos, contraria a los latinos, está esta frase, siempre es utilizada para explicar este tema, que se dice que señaló Lucas Notaras, que fue el almirante de la flota bizantina en la época, en la última época de Bizancio, combatía frente a los turcos, que señaló que es mejor el turbante turco que la tira papal. Y esto expresa otra cuestión que sale mucho en las fuentes de la época, que había mucha población griega, quizás la mayoría incluso, que prefería estar subyugado ante los musulmanes antes que perder su independencia y subyugarse frente al papado. Es decir, lo que ocurrió en 1204 tuvo tanta importancia en la visión que tenían los bizantinos, los griegos, de los latinos, e incluso sabiendo que el final era inminente, preferían que ese final, el verdugo, fueran los turcos, musulmanes, antes que el papa o los latinos. Creo que llegamos hasta acá, ¿sí? Gracias por su atención. Supongo que se iniciarán las preguntas en cuanto Jorge modere. Ahí llegó. Hola, Denis, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar entonces espacio a las dudas y consultas, y vemos que ahí está levantando la mano Alejo con menos, ¿será? Le vamos a dar el pase entonces. Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos con Alejo. Estoy dando el audio, el micrófono, pero... Alejo, ¿escuchas? Hola, Denis. Sí, te escucho, José. ¿Cómo estás, Hola. Denis? Bueno, Hola. primero un saludo para vos, para la audiencia y al resto de la audiencia también. Eh, la verdad que primero vengo siguiendo las sesiones desde el inicio. La verdad que es un tema muy interesante. Me parece que también es poco, por ahí desde mi formación, poco estudiado, así que aprovecho mucho y me invita mucho a seguir leyendo, digamos, e indagando. Te quiero hacer dos por ahí preguntas, Sí. una más puntual y otra más general. La primera por ahí tiene que ver con si podés contar un poco esta cuestión de que por ahí se menciona en algunas fuentes, tengo entendido, acerca de por ahí este artefacto como medio curioso para la época, que es esto del fuego griego. Ya. Por ahí cuándo se usó, contra quién, qué significó para la época. Y después, en segundo lugar, una pregunta un poco más general, puede ser creo que más como historiográfica. Me gustaría por ahí preguntarte eh, cómo se estudia toda esta historia de este, digamos, de este gran espacio territorial, político, que es el Imperio Bizantino, desde
la óptica de Turquía particularmente, es decir, desde cómo lo ve la historiografía, digamos, nacional turca sobre todo, y qué mirada hace sobre todos estos temas, si, digamos, los rescata, si hay tendencias revisionistas, cómo se comporta, digamos. Esas serían las dos interrogantes. Ya, gracias. A ver, no, me estás quitando temas para la última sesión. Ya, lo del fuego griego, Perdón. sí, pero lo del fuego griego claramente lo voy a hablar en la próxima sesión. Así que si eres fiel a este curso, ahí está el tema, porque vamos a hablar de los bizantinos y los musulmanes, la relación entre ellos. Por lo tanto, el fuego griego ahí va a salir a la palestra, lo aseguro. Ahí voy a hablar de ello. Lo otro, mira, la verdad que conozco poco, pero lo que sé es que en la historiografía turca hay dos tendencias. Una musulmana, más nacionalista, podemos decir, y la otra más en la línea de este Estado laico de Atatürk. Una idea, de hecho, hay muchos turcos, historiadores turcos que están, por ejemplo, estaban en contra de esto de que Santa Sofía pasara a ser mezquita. Que es un poco las almas del Estado turco actual, ¿no? Una parte más occidentalizada, de Estambul hacia Occidente, el pequeño territorio que hay ahí, y vemos que también, o sea, la Turquía asiática cada vez más musulmana, y es un poco eso. No tengo tanto detalle, pero sí que hay una tendencia más que revisionista, o sea, revisionista, bueno, más que revisionista, la asiática es más nacionalista, más desde el punto de vista musulmán, aunque por supuesto es nacionalista, así como la historiografía griega también es nacionalista, busca poner la imagen de los turcos mal. Hay una que por supuesto busca poner a los griegos mal, que es la turca más del lado asiático, por decir así, pero hay otros mucho más que van en la línea, hay autores que siguen más la línea, se podría decir, como occidental. Que la línea occidental no es que sea griega, sino que es más objetiva, por decirlo de alguna forma. Y la historiografía mucho más nacionalista, que podría decir como nacionalista, es la griega, cuando habla de estos temas. Ahora hay que entender también me acordé de un dato. En 1472, esto para todos, en 1472 finalmente se separan las iglesias, o sea, después de la caída, 20 años después casi. Se separa la iglesia formalmente hasta el día de hoy. Cierro el paréntesis. Hay que ver que también la historiografía nacionalista turca y la griega, ambas, se va también formando en el contexto del siglo XIX, al igual que esta historiografía nacionalista en Europa en el siglo XIX y bueno, también un poco del comienzo del XX, por la guerra de independencia griega, ya después el conflicto comienzo del siglo XX en el Ponto, etc. Pero sí hay historiografía un poco más objetiva, al menos, como también hay la griega, hay gente más objetiva, ¿no? Hay muchos profesores que griego trabajando en las universidades, desde las universidades, por ejemplo, suiza, francesa o alemana, entonces son bastante más objetivos, menos tinte nacionalista. Pues. Ok, entendido, y gracias, saludos, y espero con ansias la próxima reunión. Ya, pues, gracias a ti, que estés muy bien. Vamos ahora con Paulo. Estamos solicitando el audio, ahí está. Professor Denis, parabéns pela palestra. Graças. A minha pergunta se refere à pentarquia que o senhor comentou, os 5 locais
do Império Romano do Ocidente. Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Sí, sí, sí. Eu queria perguntar, porque no meu entendimento, o único local que é menos conhecido hoje é Antioquia. Antioquia, não sei como se pronuncia. Yeah. Mas me parece que Antioquia ficou célebre por hospedar São Paulo. Ele foi um pregador em Antioquia. Eu queria perguntar para o senhor por que o senhor acha que hoje em dia a cidade perdeu tanto da sua importância. Porque Antioquía perdió la importancia en esa época. ¿Perdón? Porque Roma ainda é importante hoje, né? Constantinopla Que era más o menos como ¿por qué es ese orden? ¿Algo así? Isso, porque... Sí, ¿por qué ese orden y no otro? Sim. Correcto. Ya, perfecto. Ya, bueno, de todos estos obispados, todos son del siglo I. Jerusalén, Roma, Alejandría, Antioquía. Constantinopla todos sabemos que es posterior, porque Constantinopla se funda en 330. La razón de Roma, en cuanto a la primacía de Roma, que es un fenómeno más allá de la voluntad de Roma por estar primero, de la más importante, es un fenómeno que se da desde el siglo I. Es conocida las cartas de los Corintios que tenían los Corintios, que queda en Grecia, de un conflicto interno, y se van a dirigir al Papa Romano, al Papa Clemente. El Papa Clemente en esa carta, en el siglo I, va a señalar, va a dirigir por supuesto el conflicto, y les va a señalar claramente que es el Papa Romano el que tiene que resolver este asunto en la Iglesia Universal. ¿Ya? Así que eso, en primer lugar, Roma, la primacía romana no está muy en duda, pero no solamente la intención de ellos, sino que era reconocido. ¿Por qué? Por el elemento San Pedro y San Pablo. Ambos murieron en Roma, están enterrados en Roma, y San Pedro fue el fundador de la iglesia, como se lo comentó Cristo. Eso por un lado. Constantinopla, el 381 en el Concilio de Constantinopla, se va a ubicar en el segundo lugar. O sea, desde el punto de vista de la antigüedad y la importancia, no se hablaba de que estuvo ahí el apóstol Andrés, pero en el fondo la decisión, la opción política, porque Constantinopla era ciudad imperial, igual que Roma. Por lo tanto, quedan en este segundo lugar. Alejandría, Antioquía y Jerusalén, las tres tenían mucha tradición. Bueno, hay que pensar que las primeras comunidades, por supuesto, salen en Jerusalén, es obvio, primera comunidad cristiana, y de ahí se van a expandir hacia Antioquía, que era la región de Siria, y Alejandría, la región de Egipto. Básicamente, si bien Alejandría y Antioquía están muy parejas, Alejandría siempre tuvo una mayor importancia porque fue un centro de conocimiento muy importante. No solamente de cultura antigua, sino que Alejandría, bueno, Egipto tenía toda la importancia geopolítica, el tema de ser el granero del Mediterráneo, de tener ahí de una tradición en la cultura, que de hecho después se va a perder cuando los musulmanes conquistan todo ese territorio, que vamos a ver en la siguiente clase, pero en el fondo quien siempre va a disputar esta pseudo, una opción que estoy usando que no existe, pero una pseudo primacía dentro de Oriente a Constantinopla, que siempre va a disputar va a ser Alejandría, y de hecho el monofisismo es un ejemplo. Eso, pues Jerusalén, básicamente, la única importancia es que por ahí murió Cristo, no tenía mayor importancia. Alejandría y Antioquía estaba muy pareja, y Jerusalén que al final, pues, básicamente porque había un patriarcado, porque ahí murió Cristo, ¿verdad? No sé si te aclaro más.
Gracias. ¿Sí? Ya. Gracias a ti. Gracias. Ya, vamos con Oscar Alberto Diamante. Quiere comentar algo. Vamos a darle el audio. Oscar, ¿estás por ahí? Tiene su dedito levantado. Cliqueo acá a Oscar, pero no sé si habrá un problema porque debería estar dándole ya el audio. Y solicitar para... No sé si tendrá inhabilitado el micrófono porque acá yo le estoy dando el audio, pero no me dice nada. Ahí, volví a entrar. Parece que entró con otra cuenta. Vamos a admitirlo. Vamos a buscarlo ahora. Oscar Diamante, acá está. Reiniciar el audio. Ahí sí, Oscar. Hola, muy buenas noches. Quería comentar que está muy bueno el curso, que me encanta. Leo hace muchos años el Imperio Bizantino y muy buenas charlas están haciendo estas 3 clases. Gracias. Hola. Muchas gracias, Oscar, por el apoyo también. Perdón, hace un rato no podía hablar, estaba en la PC y no tengo micrófono, por eso ahora puse Ya, el sí, celular. estaba cliqueando. ¿Quieres comentar algo más, preguntar algo más o era en general? No, con ganas y ansioso de poder escuchar la clase del lunes que viene. Exactamente, el próximo lunes entonces ya no hay ninguna otra pregunta, así que el próximo lunes ya estaríamos finalizando con este encuentro también sobre monográfico sobre lo que es el Imperio Bizantino. Yo te doy las gracias, Denis, porque estuvo bastante información, ya especialmente las personas que no somos especialistas en esta gran cultura, esta gran parte de la historia. Así que, bien, ya nos despedimos, nos dejamos invitados para las 21 horas, en 45 minutos más, hora Chile, para hablar sobre mitología nórdica con Elizabeth Rey. Nos vemos la próxima semana, Denis. Nos vemos en un ratito más a los que quieran estar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.